Top 5 experimentos humanos más perturbadores de la historia. Cuando la ciencia se aleja de la ética, cuando los investigadores se creen dioses, cuando la humanidad se convierte en cobaya, lo que queda no es progreso. Es horror. A lo largo de la historia, se han realizado experimentos tan crueles, tan enfermizos, tan inhumanos, que parecen sacados de una película de terror. Pero no lo son. Fueron reales. Con víctimas reales. Y consecuencias tan atroces, que la historia casi prefiere olvidarlos. Este no es un vídeo para estómagos sensibles. Es un recordatorio de lo que el ser humano es capaz de hacer, en nombre de la ciencia. O del poder. O de nada. Esto es el Top 5 experimentos humanos más perturbadores de la historia. Número 5. La prisión de Stanford. Año 1971. Un sótano en la Universidad de Stanford. Un grupo de jóvenes voluntarios acepta participar en un experimento psicológico sobre la vida en prisión. Algunos serían carceleros. Otros, presos. Todos, estudiantes normales. Pero lo que pasó en solo 6 días, fue cualquier cosa menos normal. En cuestión de horas, los guardianes comenzaron a humillar, castigar y someter a los presos con una violencia sádica que no venía de ningún guión. Era real. Privaciones de sueño. Castigos físicos. Aislamiento. Amenazas. Los participantes olvidaron que era un juego. El rol se los tragó vivos. El experimento debía durar 2 semanas. Tuvieron que cancelarlo al 6º día. Porque aquello se había convertido en un infierno. Y lo peor no fue lo que hicieron. Lo peor fue lo fácil que lo hicieron. Lo rápido que se transformaron. Como si el mal solo necesitara una excusa. Un uniforme. Una orden. ¿Y listo? La prisión de Stanford demostró que todos llevamos un pequeño dictador dentro. Solo hace falta el contexto adecuado, para que se suelte. Número 4. Los experimentos de la CIA, Proyecto MKUltra. Imagina un gobierno que teme tanto perder el control, que intenta dominar la mente humana. No es una novela. Fue la CIA. En plena Guerra Fría, comenzaron un programa secreto llamado MKUltra. ¿Su objetivo? Crear técnicas de control mental. ¿Su método? Drogas. Electrochoques. Aislamiento. Hipnosis. Privación sensorial. Y todo sin consentimiento. A miles de ciudadanos. En hospitales. En cárceles. En universidades. Algunos ni siquiera sabían que estaban participando. Fueron drogados con LSD, observados como ratas de laboratorio y empujados al borde de la locura. Algunos murieron. Otros quedaron catatónicos. Y los documentos fueron destruidos. Lo poco que se sabe es lo que sobrevivió a la trituradora. La CIA no buscaba curar. Buscaba manipular. Controlar. Reprogramar cerebros como si fueran discos duros. La mente humana como arma. Y lo más perturbador es que aún no sabemos hasta dónde llegaron. Número 3. Unidad 731, la fábrica del dolor. Si crees que los nazis eran los únicos capaces de atrocidades científicas, es porque no conoces la Unidad 731. Japón, Segunda Guerra Mundial. Una base secreta en Manchuria donde los militares japoneses llevaron a cabo algunos de los actos más inhumanos de la historia moderna. Hombres, mujeres y niños eran infectados con peste bubónica. Amputados sin anestesia. Quemados vivos. Congelados para estudiar la gangrena. Desollados. Diviseccionados mientras aún respiraban. Se les disparaba para ver cómo reaccionaban sus órganos. Se les inyectaban enfermedades nuevas solo para ver qué pasaba. Todo en nombre de la investigación. Miles de víctimas. 0 arrepentimientos. Y lo más indignante, al finalizar la guerra, muchos de los responsables no fueron juzgados. Fueron contratados. Por potencias como Estados Unidos. Porque su conocimiento era valioso. El dolor humano convertido en dato. El sufrimiento como moneda de cambio. Y la humanidad, como basura desechable. Número 2. El experimento Tuskegee. Entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento con 600 hombres, afroamericanos pobres. A 399 de ellos se les diagnosticó sífilis. Pero jamás se les dijo:
Se les hizo creer que estaban recibiendo tratamiento gratuito, cuando en realidad, solo eran observados. Se les negó la cura incluso cuando estuvo disponible. Se les dejó enfermar, deteriorarse, morir. Todo por ver cómo avanzaba la enfermedad. Murieron cientos. Sus esposas fueron contagiadas. Sus hijos nacieron infectados. Y el gobierno solo tomó nota. No fue un accidente. Fue premeditado. Racismo disfrazado de ciencia. El experimento se mantuvo en secreto durante 40 años. Hasta que fue expuesto. Y aún así, los responsables escaparon sin castigo. El experimento Tuskegee no fue solo una traición. Fue una ejecución lenta, burocrática, silenciosa. Y avalada por batas blancas. Número 1. Los experimentos nazis en campos de concentración. Cuando el odio se convierte en ideología. La ciencia se convierte en tortura. Durante el régimen nazi, miles de prisioneros fueron sometidos a experimentos que no tenían ningún valor médico real. Solo servían para satisfacer la crueldad y el sadismo disfrazado de investigación. Se les inyectaba gasolina en las venas. Se les infectaba con tifus y malaria. Se les sumergía en agua helada hasta morir para estudiar la hipotermia. Se les operaba sin anestesia. Se les extraían órganos sin consentimiento. Ni siquiera los niños se salvaron. Algunos eran usados para pruebas de esterilización. Otros, simplemente mutilados. Uno de los más infames fue el Dr. Joseph Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, quien experimentaba con gemelos, les cambiaba la sangre, los cosía entre sí, les destrozaba el cuerpo en nombre de la eugenesia. Todo mientras sonreía. Porque para ellos no eran humanos. Eran cobayas. Material de laboratorio. El mayor genocidio del siglo XX fue también el mayor experimento humano. Y lo hicieron con bata, orden y expediente. Como si la ética fuera un estorbo. Como si el dolor ajeno no doliera. Conclusión. Estos no fueron accidentes. Fueron decisiones. Gente con poder que eligió ignorar el límite entre investigar y torturar. Científicos, militares, gobiernos, todos convencidos de que el fin justificaba los medios. Pero los medios fueron espeluznantes. Y el fin nunca llegó. Los cuerpos se pudrieron. Los nombres se olvidaron. Y los culpables, en muchos casos, siguieron sus vidas. Estos experimentos son la prueba de que el verdadero monstruo no siempre tiene colmillos. A veces usa bata. O uniforme. O cargo público. Porque cuando la ciencia olvida la empatía, el conocimiento deja de ser luz. Y se convierte en sombra. Negra. Irreversible. Y absolutamente humana.